¿Y por qué puedo yo asegurar que no va a haber un cambio de perspectiva en el régimen? Si bien pueden cambiar las cabezas, no va a haber un cambio de orientación. La Biblia nos habla claramente de los reyes de Oriente y sabemos que existe una función pragmática y profética de una entidad compuesta por varios líderes llamados reyes de Oriente. Y estos reyes de Oriente tienen un papel que cumplir en la profecía, en el tiempo del fin, donde van a llegar a reunirse en el sitio de la batalla. Se van a reunir en Armagedón junto con los ejércitos de la bestia para luchar contra el Mesías. Y sabemos, como lo dice Apocalipsis, que ese ejército va a estar compuesto de 200 millones de soldados, que en algún momento el río Éufrates será secado para darle paso a este ejército. ¿Qué significa esto? El río Éufrates está ubicado y tenemos que pensarlo geográficamente en el mapa. El río Éufrates cruza todo Irak. Sin embargo, la estrategia es clara y esto debemos verlo en el contexto geográfico desde dónde provienen los ataques de Estados Unidos. Específicamente, los ataques de Estados Unidos provienen desde sus dos flotas de portaaviones. La una, que está ubicada justo frente al Líbano, entre el mar Mediterráneo Oriental, en el triángulo ubicado entre Israel, Líbano y Chipre, y el otro que está con su otra flota que está ubicada precisamente afuera del estrecho de Hormuz, que está ubicada en la costa entre Omán e Irán. ¿Qué se busca con esto? Toda tecnología, todos los misiles que se usan tienen un rango de alcance. Y lo que busca Irán es precisamente poder presionar ese rango de alcance para que queden afuera. De las monarquías. Esas monarquías las estableció Inglaterra, porque eran, o sea, de reyes nomás les pusieron la corona, ¿no? Porque pues, eran ahí unas tribus. Y lo que hizo fue dividir la región y tener muchos lugarcitos con sus reyesitos y manejar el recurso. Entonces eso es por un lado. Entonces, si no quiere Irán a las monarquías es porque sabe que son como títeres. Los pusieron. No son con una historia como la del propio Irán, de miles de años ahí, ni siquiera no eran los califatos y demás, no estaban ahí en Arabia, estaban arriba, más bien en Irán y en Irak. En esta ocasión contamos con dos personas muy conocidas, rostros familiares, que ya nos han acompañado en anteriores podcasts. Bienvenida al señor Alejandro Silva, también al señor Ernesto Neri, quienes nos van a acompañar para hablar acerca de la situación de lo que está ocurriendo entre la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel. Es necesario comprender el contexto cultural, histórico, económico, geopolítico, religioso y también profético. Serían muchas miradas. No es simplemente decir que aquí la cuestión es el interés por el petróleo o simplemente el dominio de la región o simplemente el cambio de un régimen por cambiar un régimen. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo en Irán? Contra Irán en esta guerra, ¿qué está ocurriendo? Sabiendo de que ya hay unos antecedentes que vienen desde años anteriores por situaciones bélicas que se generaron de parte de Israel contra Irán, también de parte de Estados Unidos contra Irán. Empezamos por don Alejandro. ¿Qué está ocurriendo en el Medio Oriente y qué está pasando con Irán? ¿Cómo entender esto que está ocurriendo, Alejandro? Buenas noches, Fernando, y a todos los que nos escuchan. Definitivamente lo que está ocurriendo es, primero que todo, una guerra de dominio y de superioridad estratégica entre las potencias occidentales e Irán. Todo se desencadena con base en el famoso asunto de la construcción de la bomba nuclear por parte de Irán y su intención de realizarla. Es bien sabido que Irán tiene un programa nuclear muy desarrollado al punto de que tiene uranio enriquecido a niveles muy superiores a los de cualquier uso potencialmente civil. Este uranio enriquecido que tiene Irán, que supera por mucho cualquier uso de carácter civil, se ha convertido en un riesgo estratégico muy poderoso para todo el Medio Oriente. Claro, hablamos principalmente de Israel, quien es el enemigo número declarado del régimen iraní, del supremo ayatolá regía en Irán como líder supremo, junto con Estados Unidos, el cual también se ve amenazado por estas capacidades
dado que Estados Unidos tiene mucha presencia militar en Medio Oriente. Tiene bases aéreas tanto en Qatar como en Bahrein, como en Arabia Saudita, como en Kuwait. Tiene una base naval en Emiratos Árabes Unidos también. Tiene más disposiciones militares en Irak. Tenía en Siria, ya desalojaron de allí, pero sigue teniendo algunas en el sur de Irak. Y todas estas posiciones se ven altamente amenazadas junto con el país de Israel por el programa nuclear iraní. Esta situación pues había desencadenado, como ya lo vimos el año pasado, una guerra dentro del contexto de todo el conflicto que se dio con Gaza, que se dio con Hamas, que se dio con Hezbollah en el Líbano, y en el cual Irán también se vio envuelto porque se presintió que había un gran nivel de avance de riesgo en que Irán pudiera lograr la bomba atómica muy pronto. El ataque de la Guerra de los 12 días en junio del año pasado logró darle una pausa, logró darle un paso atrás al tema, y sin bien políticamente tanto Trump como Netanyahu salieron a decir que fue un gran éxito desde el punto de vista estratégico, lo claro, tanto los reportes de la CIA como de otras agencias, era que los resultados no habían sido estratégicos. Si bien Irán había sido golpeado, el programa nuclear continuaba corriendo, seguía teniendo la capacidad de lograr una bomba atómica en un corto plazo, y por eso vemos lo que está pasando hoy en día, porque ellos sabían que los reportes no eran falsos, eran correctos, y que Irán, a pesar de los golpes que se le había dado en la guerra de los 12 días en junio del año pasado, seguía estando muy cerca de lograr su meta. Y por eso se ve el desencadenamiento que se ha visto, que comenzó durante el mes de febrero hacia ahora, hacia marzo, donde definitivamente Estados Unidos e Israel dijeron, bueno, ya no hay más plazos, ya no hay nada más que hacer. Irán no da el brazo a torcer con las negociaciones. Definitivamente debemos atacar sí o sí a profundidad en el país para destruir todas sus capacidades bélicas. Entonces, el resto, su apreciación. Yo no la veo tan así la cosa. No, no lo veo así, que sea... Siempre han estado con la situación de que Irán va a producir la bomba atómica. Ahora están agregando que quieren destruir las bombas atómicas, pero también los misiles hipersónicos. O sea, básicamente es que te queremos en la edad de piedra. O sea, no queremos ningún tipo de amenaza, que no tengas ninguna capacidad de atacarnos. Pues es obvio que ningún país va a decir tranquilamente, sí, quítame todo lo que quieras. La cuestión es que sí, existencialmente quieren acabar con Irán, y es una guerra de todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, los argumentos pueden ir variando, que si tienes la bomba, que si no la tienes, que si ahora tienes los misiles, y no va a parar. Pretextos y justificaciones siento que no. Siempre va a haber alguna justificación para decir que yo te estoy atacando y yo tengo la razón. Entonces, la verdad no me la creo tan así. Por ejemplo, Pakistán también tiene bombas nucleares y no están sobre de Pakistán, ¿no? Pero precisamente por eso, porque ya la tiene. Pues ya la Decía, tiene. decía el presidente Emmanuel Macron en una locución presidencial hace muy poco que tú, para ganarse el respeto te tienen que temer. Y en el orden en el que estamos actual con los países, le pareciera que la única forma de que las otras naciones y los enemigos respeten a un país es si llega a desarrollar armas nucleares. Hay un selecto club de países que tienen armas nucleares. Hay algo en lo que usted dice que coincide con algunos pronunciamientos de agencias internacionales que monitorean las iniciativas para enriquecer uranio. Ahora Alejandro hablaba de que precisamente Irán había volado los topes, creo que es hasta el 20%, ¿no? La cuestión es que pareciera, a pesar de que los organismos internacionales dicen que Irán no tiene cómo enriquecerlo, las agencias de inteligencia, muy probablemente la CIA, muy probablemente el Mossad, pareciera más eficiente el Mossad que la CIA, en el año pasado utilizaron como argumento el que ya estaba cerca de lograrlo e hicieron un ataque e hicieron el pronunciamiento de que la amenaza había sido eliminada,
pero por alguna circunstancia otra vez se reactivó eso. Y en un podcast anterior habíamos hablado acerca de que Irán, siendo consciente de que iba a ser atacado, pues no iba a ser tan ingenuo de tener lo que hubiese logrado de uranio enriquecido en unas partes que fueran tremendamente evidente para sus enemigos. Ahora, el caso es que en Irán no se puede confiar porque todas las conversaciones que se han tenido con Irán, pues no las ha cumplido. Y si la retórica es del diálogo, si la retórica es de hagamos un acuerdo para que usted no enriquezca uranio con una nación a la que no se le puede confiar, pues es desde el punto de vista de aquellos que se consideran amenazados por Irán, podría decirse que no quiero utilizar la palabra precisamente comprensible para definir eso, pero toman como justificación el que, bueno, si hay fuentes de inteligencia que están diciendo que siguieron en el proceso de enriquecimiento de uranio, lo cual los acerca a que con los misiles que ellos tienen, que hay unos misiles que pueden ser de largo alcance, pueden utilizar armas de destrucción masiva o inclusive así no logren desarrollar un arma de destrucción masiva, armas sucias que no tengan el uranio totalmente enriquecido. Miren lo que ocurrió con Corea del Norte. Hay algo que yo quisiera que tratáramos más adelante, pero es ver la posición que tiene el gobierno de Donald Trump definitivamente de actuar más cuando ve que las vías diplomáticas se agotan en las instancias, no va a utilizar una paciencia infinita, sino que actúa. Sin embargo, antes de eso, encontramos un escenario en el Oriente Medio totalmente desestabilizado y les hablaba hace un momento acerca de que el contexto histórico es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Cómo es que esta nación, después de tener una buena amistad con Estados Unidos, con Inglaterra, con Occidente, y tener un gobernante que era el Shah, que parecía que llevaba a Irán a la modernidad, de repente se cayó y se monta un régimen que ahora considera a Estados Unidos su peor enemigo de Occidente y también a Israel? Bueno, es una situación muy curiosa la que ocurrió en Irán desde ese punto de vista. Sin embargo, antes de tocar el tema, me gustaría añadir un poquito sobre lo que decía don Ernesto acerca de lo que hay alrededor de esta situación actual. Y es muy correcto lo que él menciona. No hay que ser ingenuos. La guerra tiene una justificación, tiene un marco, contexto que la ha justificado, pero no vamos a ser ingenuos en que también hay intereses económicos detrás de ello. El mando general israelí publicó hace 2 días precisamente que los planes de guerra sí estaban diseñados, estaban hechos, pero estaban hechos para ejecutarse en junio. Sin embargo, por presión de Estados Unidos, se adelantaron al 28 de febrero. Es decir, si bien hay una justificación técnica, hay un contexto en la guerra, debemos comprender que también hay unos beneficios económicos derivados de esto y del hecho de que la guerra se hubiese adelantado en medio de las conversaciones. Siempre en Y las esto, guerras tiene que haber un lucro exacto, económico de cómo se recupera el gasto militar y qué beneficio se tiene además de la victoria de la guerra. Y algo que tiene exactamente, Irán es el exactamente. tema del petróleo y fuera de eso también tiene el tema del gas, además de un tremendo control sobre el estrecho de Hormuz, que es una garantía para que el 20% del petróleo que el mundo utiliza y que pasa por ahí, pues salga sin inconveniente. Exactamente, exactamente. Podemos ver cómo los precios del petróleo se dispararon. ¿Y quién es el productor número uno de petróleo hoy en día? Es Estados Unidos. Él es el más beneficiado por eso. También es uno de los mayores consumidores, pero es el mayor productor hoy en día. Yendo ahora sobre tu pregunta y sobre el aspecto histórico que rodea pues lo que ha pasado con Irán, como tú lo mencionas, el régimen que existía antes, el régimen, la monarquía dirigida por el Shah, era un régimen pro-occidental, como fueron todos los regímenes monárquicos que ha tenido la nación persa a lo largo de sus más de 2500 años de historia, que han sido monarquías muy amigables, muy amistosas con Israel, con el pueblo judío y con todos sus aliados. Y eso lo podemos ver claramente en la Biblia, desde el ejemplo de Ciro el Grande
junto con todos sus sucesores, cómo alentaron al pueblo judío para reconstruir el templo, regresar a Jerusalén, habitarla, desarrollar nuevamente la ciudad, el ejemplo de Nehemías, de Esdras. Y eso seguía siendo así con la actual monarquía, con la actual monarquía Pasarví en Irán, hasta el año 79, que era un gran aliado de Estados Unidos y de Israel, especialmente porque ellos no son árabes, si bien son musulmanes, no son árabes y tienen problemas y diferencias muy grandes con sus vecinos árabes, tanto por temas culturales como por temas lingüísticos y principalmente por temas religiosos. Ahora, debido a que ellos siguen otra corriente distinta del Islam, que es la chií, en vez de la suní. Asimismo, tienen problemas con otros vecinos también de lengua persa, como es Pakistán y Afganistán, porque tienen otra visión y otra comprensión de la religión. El problema es precisamente ese. El régimen monárquico que tenía Irán era un régimen laico, era un régimen pro-occidental que estaba modernizando el país a pasos muy acelerados para el estándar de los religiosos, algo que ellos vieron definitivamente como una amenaza contra su estilo de vida, contra su comprensión de la fe y de la religión, y esto llevó a que se desembocara la revolución de 1979, en la cual el Shah es derrocado. A raíz de esto, por supuesto, sube un nuevo régimen liderado y constituido como una teocracia, una república teocrática, donde tenemos al gran ayatolá que se declara líder supremo del país, y él es ahora quien fija, por así decirlo, los parámetros constitucionales. O de otra forma, la constitución del país es él, es su voz, es su palabra, lo que Es él diga. el líder Él es la supremo. constitución, el líder supremo, el gran ayatolá. Y por debajo de él, el presidente lo único que hace es ejecutar la administración conforme a los lineamientos que el líder supremo está otorgando, que además es de líder supremo también gran ayatolá, es decir, son dos cargos los que estaban ungidos en la misma persona. Es decir, además del líder supremo o líder, digamos, que guía el camino del país en un término constitucional y administrativo, era también el líder espiritual y religioso del país como gran ayatolá. Y eso es muy importante porque ahora que el gran líder ha muerto, el cargo finalmente se dividió en dos personas. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Y claro, parte del cimiento fundamental de la creencia de este ayatolá y su movimiento chiita es que la tierra de Israel era parte del imperio musulmán y por lo tanto no puede ser administrada por los judíos, debe ser administrada por el Islam. De ahí que Israel se convierta en un objetivo ineludible como enemigo. Israel debe ser borrado de la tierra porque eso va en contra de lo que el fundamento religioso les enseña y por consecuente todos sus aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y por ahí derecho incluso tal vez incluso un poco Francia y Alemania, Pero ¿cierto? ¿cómo entender, Alejandro y don Ernesto? Israel, antes con el Shah, siendo el Shah una persona que profesaba la religión islámica, tenía buenas relaciones con Israel. El resto de países árabes, buenas relaciones con Israel. Solo es Irán en la región el que tiene un odio acérrimo contra Israel, a tal punto que manifestaba abiertamente por medio de su líder supremo y de otros gobernantes el deseo de eliminarlos de la faz de la tierra. No así con otras naciones árabes que también profesan la religión musulmana. ¿Debido a qué ese odio? Porque cuando se dio la revolución y fue derrocado el Shah y se estableció la teocracia, donde hubo una manipulación, esto es bien interesante, porque el movimiento de la revolución islámica en Irán entonces se apoyó de grupos socialistas, de grupos progresistas, de grupos comunistas, liberales, como unas fuerzas que lo apoyaban para lograr el objetivo de la revolución, y por allá en los años 80, después de haber cumplido su propósito, fue eliminando a cada uno de estos.
los fue eliminando y se consolidó en un poder absoluto. Y aunque en el gobierno del Shah hubo también corrupción y hubo ejecuciones, porque se estiman que en esos poco más de 30 años pudieron haber muerto a manos del régimen del Shah entre 3.000 y 5.000 personas en esos 30 años. En las últimas manifestaciones que hubo en Irán, en aproximadamente una semana, se habla, si las cifras son ciertas, de que fallecieron o le quitaron la vida entre 30.000 y 40.000 personas. En menos de un mes murieron muchas personas más de lo que murieron a manos del Shah durante alrededor de 30 años, en el evento de que esas cifras sean ciertas. Pero, ¿por qué ese odio tan acérrimo hacia la nación de Israel cuando el resto de naciones de la región que son afines en el Islam no lo profesan? Alejandro y luego don Ernesto. Digamos, primero que todo hay que aclarar que al menos dentro del contexto histórico del siglo XX, sí existía, sí existía un odio acérrimo de parte de los países árabes hacia Israel, especialmente de Egipto y Siria, que tenían también una influencia de capa chiita en ese tiempo, que que es la corriente afín a lo que gobierna en Irán hoy en día. Esto con el tiempo ha cambiado, con el paso del siglo XX, el comienzo del siglo XXI, la modernización de los países ha cambiado, se ha perdido, las castas suníes han ascendido al poder en estos países, ha permitido que Israel maniobre gracias a sus éxitos también en la guerra, pero digamos que en el concepto de Irán, si bien la principal explicación que existe desde el fundamento teológico es la que yo mencionaba, y es el concepto de lo que ellos llaman a esa tierra santa o sagrada que perteneció originalmente al califato abásida y omeya, durante el tiempo en que el Islam tuvo este gran imperio unificado bajo un califa, lo cual ellos reclaman hoy en día que debe seguir siendo gobernado por el Islam. Por lo tanto, los judíos que están metidos ahí en el centro, incrustados en el mismo corazón de esa tierra, deben ser expulsados. No se, no se puede olvidar que, sin embargo, esto no explica, como tú lo mencionabas, esa diferencia pragmática que existe, porque sí, los árabes han manifestado gran enemistad contra Israel, pero también se han manifestado abiertos a tener que negociar cuando tienen que negociar, a diferencia de Irán. Irán, si bien manifiesta un odio acérrimo, se puede ver esa diferencia crucial en el hecho de que no dan a torcer el argumento de que Israel debe ser destruido. Y aquí yo creo que el principal argumento que hay detrás de esto es realmente, como lo ha manifestado la Iglesia del Dios Viviente, una conexión profética entre los líderes espirituales de Irán, la familia Jomeini, y un personaje bíblico muy conocido en el libro de Esther, que es Hamán. No hay otra forma realmente de explicar por qué un odio tan acérrimo que no, sin importar el grado de derrota que estén sufriendo, no da el brazo a torcer para negociar, no da el brazo a torcer para flexibilizar su posición, más que algo que viene con raíces muy profundas en la historia de alguien que claramente era un descendiente de Amalek, de una nación que se declaró enemigo de Israel desde su mismo comienzo, cuando salieron de Egipto, y contra el cual Dios manifestó que tendría guerra por generación en generación. No hay otra forma de entenderlo. Si bien ellos lo disimulan, ellos dicen que el apellido familiar, Jomenei, o el del líder anterior, el que hizo la revolución, Khomeini, provienen por la aldea de la cual ellos salieron, que es la aldea de Khomeini, que está ubicada en todo el centro de Irán. Es decir, el apellido solo está construido como decir el que es de Khomeini. Pero esto no elude el principio de que las personas que fundaron esta aldea sean descendientes potencialmente de este personaje bíblico llamado Hamán. No hay otra forma de explicar realmente un odio tan visceral. Don Ernesto, su apreciación.
¿Coincide con lo que expone Alejandro? Sí, totalmente. Porque quién sabe si ellos estén conscientes, ¿no? De que como que hay un grupo ahí todo el tiempo y que entiendan de dónde vienen. Tal vez lo que entienden es que tienen que quitar a Israel de ahí. Y no dan, como dicen, no dan el brazo a torcer. Y la cuestión es que ellos se han mantenido en eso al mismo tiempo que los árabes, los que son árabes, pues realmente nunca se han unido entre ellos. Si se hubieran unido, otra historia fuera. Pero siempre están peleando entre ellos, que también es parte de lo que está en las escrituras. Entonces, no están unidos, Ismael siempre estaba luchando contra todos y no estaban unidos y no han estado unidos. Y realmente, si no hay otra forma, en la economía, en cuestiones así de cultura, de historia, lo único que explica así como dice, ese odio visceral, pues sí es como está planteado en la Biblia, como lo entendemos. Porque de otro modo, digo, hasta las naciones más enemigas se acomodan a las necesidades a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta eso que ustedes acaban de decir, entonces les planteo la siguiente pregunta. Vemos de que hay un ataque de Estados Unidos contra Irán, de Israel contra Irán. En el podcast anterior donde analizamos la situación bélica que se presentó a partir de los ataques de Israel contra Irán, tú manifestabas, Alejandro, de que los demás países no tenían buenas relaciones con Irán. Los ven como unos vecinos molestos. ¿Es acaso esta la oportunidad para deshacerse de un enemigo molesto a pesar de que hay una afinidad religiosa? ¿Es esto casual? Porque también se puede hablar de un plan concebido. Vimos de que, y lo tratamos en podcasts anteriores, de que hubo un debilitamiento de grupos terroristas financiados por Irán. Se hablaba de Hamas, no sé si recuerdo que había mencionado a Fatah, me corriges cómo se pronuncia, también de Hezbollah, también de estos grupos al sur de Yemen, entonces que son brazos armados en la distancia de Irán. Se debilitan estos brazos, como diciendo aquí se le quita operatividad a Irán en el evento de que se las ataque y después de atacarle la cola vamos por la cabeza y se hace ese ataque tremendo de parte de Israel con el apoyo de Estados Unidos y el resto de naciones se queda como quieta ante el evento ante la situación que se está dando. ¿Creen ustedes que esto viene programado o es algo casual? Es estratégico definitivamente, porque así como tú lo dijiste, es decir, se está viendo una oportunidad o piensan que hay una oportunidad de quitarse a un enemigo molestoso del medio. Trump mismo lo manifestó en el día de los ataques cuando habló ante el Congreso en Estados Unidos y dijo que uno de los objetivos que él tenía era que se derrocara el régimen iraní, que los iraníes salieran a las calles a protestar tan pronto pasaran lo principal de los bombardeos y tomaran control de su país, como él le dijo en sus palabras. Esto no es nuevo y estos intentos no son nuevos. Esto lo podemos ver en el mismo comienzo de la revolución iraní en el 79. Digamos, la revolución no fue gratis. La revolución no fue sin gran costo de adaptación para que los religiosos hicieran que el ejército les obedeciera, para tomar control de todos los aparatos administrativos y funcionales militares del país. ¿Y qué ocurrió? Justo al año siguiente, en 1980, Saddam Hussein vio la oportunidad y dijo, tengo que quitarme estos molestosos del medio, y comenzó la guerra de Irak contra Irán por aproximadamente 9 años, desde el 80 hasta el 89, la cual lamentablemente terminó en un status quo, donde ninguno logró avanzar realmente a pesar de los avances iniciales que tuvo Irak, aprovechando la debilidad estructural que tenía un régimen que no tenía sino meses de establecido después de su revolución sangrienta.
Irán lamentablemente tenía una gran herencia de armamento de alto nivel provisto por Estados Unidos que logró utilizar adecuadamente para defenderse de Irak. Esto siempre se ha visto así. Debemos recordar que lo que catalizó la gran proyección de poder de Irán en Medio Oriente, como lo vemos hoy en día, con su sensación de amenaza que provee a todos sus vecinos, comienza a partir de la guerra de Irak en 2004, cuando Estados Unidos derroca a Saddam Hussein. Saddam Hussein era el enemigo número uno del Ayatollah. Era él el que lo mantenía a raya, por así decirlo, entre una forma u otra, un ataque, otro pequeño ataque, comenzando por la gran guerra que inició del 80 al 89. Ahora se está viendo una gran oportunidad nuevamente. Sin embargo, hay una diferencia con lo que ocurrió en los 80, con lo que ocurrió con Saddam Hussein en el 90, durante la guerra del Golfo en el 91 en Kuwait, y es que ahora varios de estos países tienen sustratos poblacionales chiíes que han alcanzado cierto poder nuevamente. Debemos empezar por Qatar, que Qatar es un país también de mayoría chií, que si bien coopera con los otros países árabes, por su afinidad religiosa también coopera con Irán. Es decir, se ha convertido en una especie de doble espía que desagrada al régimen saudí, pero que lamentablemente lo necesitan porque es un país rico y petrolero y lo tienen al lado. Entonces, a veces tratan de aislarlo, a veces tratan de ponerlo de su parte. Lamentablemente, Irak, después de que Estados Unidos saliera de Irak, quedó muy dividido. Si bien el gobierno actual es un gobierno que no es abiertamente declarado de afinidad chiita, sus principales líderes son chiitas y no manifiestan oposición a Irán, por lo cual ahora Irak, digámoslo de cierta forma, es un aliado pasivo, es decir, al menos no le hace oposición. Entonces, vemos que hay una especie de silencio estratégico de parte de los países arábigos, los verdaderamente arábigos de la península arábiga, estamos hablando de Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, que sí desean ver ese cambio de régimen en Irán, pero que no se sienten lo suficientemente fuertes para participar activamente de esta guerra, porque también tienen pequeños enemigos al lado. Arabia Saudita también, de manera muy silenciosa y muy callada, también sufre problemas internos en su lado oriental, el cual da en frontera contra Kuwait y contra Qatar y Bahrein, donde hay varias milicias chiitas armadas por Irán que constantemente amenazan con destruir oleoductos, gasoductos y estropear la industria petrolera del país. Entonces, los saudíes también trabajan con un bajo perfil, tratando de mantener a raya esos posibles daños contra la industria petrolera, que es realmente lo que más les dolería a ellos en este caso. Si bien muchos quieren, ya no son los mismos elementos que estaban en los años 80, en los años 90, cuando Saddam Hussein actuaba abiertamente contra Irán y podía mover a otros países árabes para actuar en contra de Irán. Entonces, hay un silencio estratégico. Están viendo qué va a suceder, están viendo si Irán de verdad se va a dedicar lo suficiente como pareciera, entremos a darle la estocada final, o el status quo permanecerá al final de esta guerra. Su apreciación, don Ernesto. Yo quería, de lo que se ha estado diciendo, como que me está quedando clara la idea. O sea, aparentemente los chiitas buscan posicionar a su gente en los cargos, en los países, en el poder. Y desde ahí, pues estar dirigiendo los recursos de esos países en su lucha por sacar a Israel de ahí, de su lugar. Y los sunitas, pues por eso es que no se unen tanto, ¿no? Están en guerra interna, digamos, chiitas contra sunitas. Ahora, una pregunta que yo me hacía, si quitan el régimen en Irán, si quitasen del poder a los chiitas, los ayatolas, digamos, ¿qué ocurriría? Porque la idea es que la población de Irán es más bien sunita, pero la cúpula es chiita. Hay una cuestión, es que muchos de estos países árabes de mayoría sunita son monarquías.
el ayatolá no está de acuerdo con las monarquías. Entonces es algo que los enemista tremendamente, para tenerlo en consideración a lo que usted está diciendo, porque es una pregunta que me gustaría que desarrolláramos más adelante, qué va a pasar. Pero antes de ir a esa pregunta de qué va a ocurrir si el ayatolá cae, porque como decía un analista geopolítico, lo más fácil es hacer que un gobierno caiga. Lo difícil es establecer otro gobierno que haga las cosas bien. Aunque se está llevando a cabo una situación con Venezuela que ocurrió hace muy poco tiempo, que está generando una expectativa en donde las personas están analizando, ¿será que en Irán va a ocurrir algo similar? Pero las circunstancias son tremendamente diferentes. Ese es otro punto que me gustaría que desarrolláramos más adelante o en un futuro podcast. Pero les tengo una pregunta. ¿Qué gana Irán? ¿Qué creen ustedes que está obteniendo o favoreciendo a Irán o ganando a Irán, atacando indiscriminadamente a tantos países de la región con los que inclusive, a pesar de la división que hay en la rama dentro del Islam, tienen una afinidad religiosa? Don Ernesto quiere opinar al respecto, dígame. Pero, bueno, dos apreciaciones. Si no quieren de las monarquías, esas monarquías las estableció Inglaterra, bueno, porque eran, o sea, de reyes nomás les pusieron la corona, ¿no? Porque pues, eran ahí unas tribus. Y lo que hizo fue dividir la región y tener muchos lugarcitos con sus reyesitos y manejar el recurso. Entonces, eso es por un lado. Entonces, si no quiere Irán a las monarquías es porque sabe que son como títeres, ¿no? Los pusieron. No son con una historia como la del propio Irán, de miles de años ahí, ni siquiera no eran los califatos y demás, no estaban ahí en Arabia, estaban arriba, más bien en Irán y en Irak. Era donde estaban las sedes principales. Y luego la cuestión de que no está atacando indiscriminadamente, está atacando las posiciones militares y los radares y las situaciones que tienen en las bases de Estados Unidos. O sea, los están atacando porque realmente son ocupados por Estados Unidos. Entonces, no nomás se puso a tirar a ver a dónde cae la piedra, sino tiran lo que es una estrategia de guerra. Entonces no están tirando nada más. Sin embargo, tenga en cuenta de que a pesar de que están atacando países donde hay bases o instalaciones estratégicas de Estados Unidos, su tecnología no está siendo altamente efectiva en alcanzar esos objetivos. Lo que ha llevado a que en muchas ocasiones se tilde de que hay un ataque a la población civil. Quisiera escuchar la opinión de Alejandro respecto de qué gana Irán con estos ataques a tantos países de la región a pesar de la afinidad religiosa que comparte con ellos. Está alineado con lo que mencionaba don Ernesto. Es decir, sí hay unos objetivos estratégicos militares, como lo hablamos al inicio, están las bases aéreas estadounidenses, bases navales ubicadas sobre todo en la línea del Golfo Pérsico sobre la península arábiga, también en Irak, las bases de Reino Unido en Chipre, el escudo antimisiles de la OTAN en Turquía, que son claramente los objetivos simbólicos, digámoslo así, que justifican el haber atacado en esa dirección. Si bien ocurren dos elementos, como tú lo mencionabas, uno, que tanto el Mossad como la CIA lo habían informado en sus análisis, desean que la tecnología iraní no había priorizado, digámoslo así, mucho el asunto de la puntería. Lo importante era atacar el enemigo, pero la puntería milimétrica, decir, caramba, aquí hay un edificio militar rodeado por una escuela y un hospital, voy a darle solo ese edificio, voy a evitar la escuela y el hospital.
no era un asunto de gran relevancia en el desarrollo tecnológico iraní de sus misiles. Por lo que podemos ver que algunos disparaban, como tú lo mencionabas, algo indiscriminadamente sobre la población civil, como es el caso que ocurre en el ataque en Israel en Bet Shemesh, donde se ataca un barrio común y corriente, un vecindario donde mueren varias familias. ¿Y El ataque el ocurrido aeropuerto fue de Dubái? el aeropuerto de Dubái, este hotel tan bonito que ellos tienen, tan simbólico también, que tiene forma de vela de barco, que también fue dañado por uno de los misiles. Pero no sé, si bien hay un aspecto tecnológico, también sumado al aspecto de que los primeros golpes que dieron Estados Unidos y Israel fueron altamente eficientes también en destruir la mayor capacidad de radares que tiene Irán para precisamente guiar sus misiles, también hay un elemento de terror que no se debe obviar. Es decir, si bien hay limitaciones tecnológicas, limitaciones de capacidades que se perdieron por los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel, también hay un elemento estratégico donde Irán desea simplemente propagar terror. ¿Por qué desea propagar terror? Perdóname que te interrumpa. Si te estoy entendiendo, lo que trata de Irán es, voy a atacar las posiciones que tiene Occidente en los países de la región, sin importar que no sean certeros esos ataques, con el propósito de que esos países entren en una situación de pánico y se utiliza eso como medio de presión para Estados Unidos e Israel, decirles Exacto, a que ellos digan, miren, paren los ataques porque es que este ya nos está atacando y esto se va a volver cada vez más complejo. Lo está utilizando como esa herramienta porque actualmente aún lo está haciendo. exactamente, Ahora, exactamente. hay una cuestión de análisis costo-beneficio y es que el costo está saliendo demasiado alto, porque si no tiene la tecnología, si no tiene la eficiencia, la eficacia con sus ataques, pues lo que queda en la mente de ese vecino molesto, como se mencionaba ahora, es que nos está haciendo daño. Y hasta ahora no está logrando el efecto deseado de parte de Irán con esos ataques. Por lo menos es lo que se ve hasta ahora. Iván. Exactamente, no se ha logrado, discúlpeme, Ernesto, termino esta idea aquí. No lo han logrado gracias a la alta efectividad que Dios le ha provisto a Estados Unidos, a Israel y a sus aliados con los escudos antimisiles, con el domo de hierro, con los diferentes sistemas que tienen de defensa para intercepción. Sin embargo, la estrategia es clara. Y esto debemos verlo en el contexto geográfico, desde dónde provienen los ataques de Estados Unidos, específicamente. Los ataques de Estados Unidos provienen desde sus dos flotas de portaaviones. La una, que está ubicada justo frente al Líbano, entre el mar Mediterráneo Oriental, en el triángulo ubicado entre Israel, Líbano y Chipre, y el otro que está con su otra flota que está ubicada precisamente afuera del estrecho de Hormuz, que está ubicada en la costa entre Omán e Irán. ¿Qué se busca con esto? Toda tecnología, todos los misiles que se usan tienen un rango de alcance, tienen un rango de alcance. Y lo que busca Irán es precisamente poder presionar ese rango de alcance para que queden afuera. Es decir, para poder que la flota que está ubicada en el Mediterráneo pueda atacar desde el Mediterráneo, sus misiles tienen que cruzar sobre el espacio aéreo del Líbano, de Siria y de Irak. Si ellos logran que Irak, que Siria y que Líbano cierren su espacio aéreo, la flota no puede atacar. Tendría que desviarse desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Si ellos logran que países como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, como Bahrein, se opongan al uso de su espacio aéreo, logra que los bombarderos B-29 no puedan hacer el repostaje que necesitan junto con los F-22 Raptor para poder atacar tierra adentro. Porque la posición que tiene el portaaviones en este momento, en mar abierto, frente a Omán, no le permite alcanzar el corazón de Irán. Le permitiría alcanzar las regiones del Baluchistán en el oriente, pero el Baluchistán es una región, digámoslo así, sí, de poco valor estratégico y que usualmente es más un aliado, al igual que los kurdos, es un aliado occidental y un enemigo
del régimen iraní, porque no son iraníes ni de cultura, ni de raza, ni de etnia, ni de ningún aspecto, aunque son gobernados por Irán. Entonces, la estrategia de Irán es clara, es tratar de sembrar el suficiente terror para cerrar esos espacios aéreos, esos puntos de repostaje de las bases aéreas, y así obligar a las flotas estadounidenses a mantenerse al margen y poder enfocar la guerra solo con Israel. Digamos, afortunadamente para Occidente, lamentablemente para ellos, la estrategia no ha funcionado hasta el momento. hasta el momento. Don Ernesto iba a dar una apreciación. También la cuestión es de que aparentemente, bueno, se dice que por un lado, se dicen muchas cosas, ¿no? A favor y contra de los dos, realmente ni quién sabe bien, ¿no? Pero también se decía que Irán tenía unos misiles hipersónicos que, que si se ponían cerca los portaaviones, sí les daban. Y si se va un portaaviones, es un caos para Estados Unidos, políticamente, ¿no? O sea, a lo mejor hasta se retiran, quién sabe. O se van tal vez al uso de nucleares, ¿no? Algo que me ha también puesto en la idea es de que ahora que cerraron el estrecho, de lo que estaba leyendo era que Trump había ordenado que barcos de la Armada de Estados Unidos acompañaran a los buques petroleros como para protegerlos y evitar que se cerrara el comercio, ¿no? El transporte de De petróleo. petróleo. Y parte del asunto a mí me ha mantenido así como a la expectativa de que, pues, ¿qué dicen Rusia y China? Que todavía no entran al asunto, ¿no? Porque se supone que hace poquito Rusia firmó un tratado de defensa mutua con Irán, Y China es uno de los principales clientes del petróleo que vende Irán. consumidores. O Entonces, sea que eso lo va a afectar. eso de que lo cierren está haciendo que todo cueste más caro y como tratar de jalar a aquellos afectados, ¿no? A China, oye, ayúdame porque te quedas sin petróleo, ¿no? No se me adelante, don Ernesto, porque ese tema es muy interesante y lo quiero desarrollar más Bueno, adelante en este podcast o en un futuro, porque la situación todos los días parece complicarse más. sí, sí, Y, sí, pero y eso de las armas, sí, o sea, sí, hay muchos analistas dicen es que el portaaviones y si se acercan, pues son como tiro al blanco. Ya, sería fatal eh, para Donald Trump y mucho más que ahora próximo hay unas elecciones, lo sí, cual podría llevar a que el Partido Republicano pierda los escaños que actualmente tiene y que están favoreciendo al presidente para la toma de decisiones. Ahora bien, hablábamos de que esto ha sido algo calculado, estratégico. Primero se le dio a la serpiente por la cola, después por la cabeza, pero todavía sigue vivo el cuerpo y moviéndose. Y parece que la cabeza quedó, a pesar de que se le mochó, es como si le saliera otra cabeza. Y la cuestión es que en una incursión militar anterior que hizo el gobierno israelí, habló de que le pudo haber afectado alrededor de casi la mitad de la capacidad de ataque de Irán. Atacó muchas instalaciones. Ahora, no sé si ustedes han hecho el análisis, pero han visto que la capacidad de respuesta, o por lo menos las respuestas que tuvo inicialmente Irán ante los ataques que ha recibido, ha ido disminuyendo. ¿Se habrá disminuido efectivamente la capacidad de respuesta de Irán con sus misiles y con sus ataques al exterior? ¿O se estará guardando para hacer uso de lo que le queda de armamento o del armamento que dice poseer estratégico y que más adelante con el que él piensa hacerle daño a Israel o a otras naciones? ¿Qué consideran ustedes, don Alejandro? Es muy poco probable que ocurra un cambio en Irán. Es muy, muy poco probable. Como tú lo mencionaste, se logró dar muerte al líder supremo, al gran ayatolá Khomeini, en el primer día de la guerra, el sábado 28 de febrero. Sin embargo, el régimen iraní fue presto en lograr poner un reemplazo para este cargo,
Khomeini ya lo presentía, Khomeini estaba preparado, había dejado funciones e instrucciones constitucionales, instruían cómo debía ser nombrado un reemplazo ante su muerte. Vimos que pronto se nombró un triunvirato, por así llamarlo, de 3 personas que se decidieron quién sería el nuevo líder supremo de Irán. Finalmente fue elegido su hijo, que era lo que ya se rumoreaba y se pensaba desde hace algunos años que sería el candidato más selecto para ello, Mujtaba Khomeini, cual si bien ha tenido un bajo perfil, también es clérigo, no tiene cargo de ayatolá, si bien ha sido instruido en funciones religiosas y clericales, fue elegido líder supremo, como lo mencionaba al comienzo de este podcast. A pesar de ello, se ha dado una situación especial, claro, porque él no tiene cargo de ayatolá. Esto ha generado una controversia dentro del mismo Irán y se nombró a otra persona como ayatolá. Se nombró a otra persona como ayatolá, que es Ali Reza Arafi. Él es el nuevo ayatolá. Ahora finalmente la función se separó. Tenemos finalmente un modelo de gobierno no estrictamente teocrático, algo que es extraño para la esencia misma del régimen, porque tenemos a un líder supremo que, si bien es clérigo, él no tiene la voz última en términos religiosos, como si la va a tener la otra persona, que es Al-Reza Farid. ¿Insinúas que de pronto podría establecerse algo similar a lo de Venezuela? Lamentablemente no, lamentablemente no. A pesar de esta aparente debilidad estructural al separar las funciones y los cargos, lo que sí es claro, desde los informes que han provisto de inteligencia tanto la CIA como el Mossad, es que Mujtaba es un ultraconservador. Es un ultraconservador. Él no es laico, es clérigo. Sigue la corriente de su padre. La única diferencia ahora es que hay otra persona que tiene el cargo religioso, mientras él tiene un cargo estrictamente constitucional y administrativo de guiar el camino del país, pero los aspectos religiosos los va a estar guiando otra persona. Es decir, llegamos a un modelo de dualidad más parecido a lo que ocurría durante el reino de Israel en el tiempo bíblico, donde había un rey, había un sumo sacerdote. Ahora las funciones se han vuelto a separar tácitamente en Irán también. Tenemos una especie de rey que es el líder supremo, Mujtaba Khamenei, y tenemos un ayatolá que cumple la función religiosa. Esto no significa que el régimen se haya ablandado, no significa que el régimen vaya a ablandarse. Lo que sí significa es que el régimen se ha debilitado. En cierta manera, el régimen, cuando esta guerra termine de una forma u otra, tendrá que doblegarse un poco ante las presiones de Occidente, pero no va a implicar un cambio de orientación como lo que se está experimentando en Venezuela o como lo que se puede esperar que ocurra en otros países en donde Estados Unidos está interviniendo o plantea intervenciones, al igual que en Cuba, por ejemplo. Lo que sí vamos a ver es un debilitamiento que va a poner en entredicho la autoridad del ayatolá para dirigir ese odio visceral hacia Israel en el corto plazo, hasta que Irán logre recuperarse de las secuelas de esta guerra. Esto es importante y quiero aquí añadir un último aspecto antes de darle la palabra a Ernesto o a ti si tienes algo más que agregar. ¿Y por qué puedo yo asegurar que no va a haber un cambio de perspectiva en el régimen? Si bien pueden cambiar las cabezas, no va a haber un cambio de orientación. La Biblia nos habla claramente de los reyes de Oriente y sabemos que existe una función pragmática y profética de una entidad compuesta por varios líderes llamados reyes de Oriente. Y estos reyes de Oriente tienen un papel que cumplir en la profecía, en el tiempo del fin, donde van a llegar a reunirse en el sitio de la batalla. Se van a reunir en Armagedón junto con los ejércitos de la bestia para luchar contra el Mesías. Y sabemos, como lo dice Apocalipsis, que ese ejército va a estar compuesto de 200 millones de soldados, que en algún momento el río Éufrates será secado para darle paso a este ejército. ¿Qué significa esto? El río Éufrates está ubicado, y tenemos que pensarlo geográficamente en el mapa. El río Éufrates cruza todo Irak. Para que esto tenga sentido, significa que este ejército de 200 millones marcha desde la frontera oriental de Irak hacia el Éufrates.
y lo que está en la margen oriental de Irak es Irán. Si Irán cambiase de perspectiva, cambiase de posición, cambiase de filosofía, orientación política, dejase de estar enemistado con Israel, Irán de repente se convertiría en un bloqueo inmenso para la marcha de este ejército de 200 millones que van a reunirse de todos los reyes de Oriente, incluyendo Rusia, China, potencialmente seguramente India y otras potencias que debemos comprender son 200 millones. No existe logística humana posible, aeronáutica o por mar, capaz de transportar un ejército de 200 millones hacia Medio Oriente. Este ejército va a marchar por tierra. Este ejército debe marchar necesariamente por tierra. El mismo Apocalipsis lo revela. Por eso el río Éufrates va a ser secado, para poder darle paso. Si tú lo ves en el mapa, ves el mapa de Asia, todos los caminos, como dice el dicho, conducen a Roma, pero en este caso todos los caminos conducen hacia Irán. Todos los caminos que vienen desde Rusia, desde China, desde el sudeste asiático, desde la India, desde los países de los Stan, los famosos Stan, para llegar a Medio Oriente, conducen a través de Irán, deben marchar a través de Irán. Irán debe permanecer alienado con los reyes de Oriente. Su régimen, si bien se verá debilitado, dará un paso atrás para permitir la configuración de otras cosas que proféticamente deben ocurrir en Israel. No va a cambiar de posición, no va a cambiar de alineación, debe seguir jugando del lado de los reyes de Oriente para poder darle paso a este ejército y que se cumpla la profecía y marcha por tierra hasta el Éufrates. De otra forma no podría ocurrir. Antes de darle la palabra a don Ernesto, es muy interesante lo que dices. Se vuelve como una prueba de fuego para la profecía, porque desde el punto de vista de la geopolítica y desde el punto de vista de los acontecimientos actuales, cuando se habla de Irán, uno habla de una nación con tremendos problemas económicos, una nación que tuvo unos antecedentes antes del Ayatollah de una muy buena amistad con Occidente, especialmente con Inglaterra, con Estados Unidos. Se habla de una nación donde el pueblo quiere un cambio de gobierno. Se habla de una nación que cada vez se está debilitando más en lo que tiene que ver a su capacidad de armamentista. Ha sufrido una serie de ataques que la está debilitando. Y se habla de una nación en donde los ojos de Occidente contemplan a todas luces que es cuestión de tiempo a que el régimen caiga. Eso es lo que se espera en el escenario mundial. Y tu planteamiento, de acuerdo, y que lo conoce y que lo ha enseñado la Iglesia del Dios Viviente y se ha escuchado en programas del Mundo de Mañana durante años, es que esta nación forma parte de los reyes de Oriente. Por lo tanto, el vínculo que tiene con naciones como Rusia y con China va a seguir siendo fuerte. Entonces, por eso le decía que es como una especie de prueba de fuego para la profecía, porque desde este punto de vista hay un análisis y una expectativa, pero desde el punto de vista bíblico es contrario a lo que los analistas geopolíticos consideran. Muy interesante ese planteamiento que hace Alejandro Silva al respecto. Don Ernesto, su apreciación. Yo he estado pensando al ver esta situación, por ejemplo, sabemos desde el punto de vista también profético que Europa tiene que levantarse. Y Europa está cada vez, según todos los analistas, cada vez está peor, mucho más abajo, abandonada por Estados Unidos, cada vez más, con más problemas económicos, no se le ve. Si no les llega el gas, cuando llegaba el gas barato de Rusia, iban bien. Ahora ya ni chance hay de que les llegue el gas con que está esto bloqueado. O sea, se ve que van en más problemas los europeos. Entonces la cuestión es cómo es que se van a levantar, en qué circunstancias se van a unir y levantarse. Y en esas circunstancias de que se unen y se levantan, Estados Unidos está en plena decadencia, están bien bajos. Y a mí se me ha ocurrido que probablemente esta guerra o esta situación conduzca a una caída de Estados Unidos,
empujar, precipitar la caída. Si tienen lo que veíamos, si tienen problemas que les hundan los portaaviones o que no resulte tan fácil. Había aquí un paréntesis, había leído varias partes donde hablan de que Estados Unidos se le están agotando las municiones que desperdició en Ucrania y que no tiene capacidad de producir. Alguna vez, hace no mucho, vi un esquema de y aquello de los minerales de las tierras raras que se usan para los aviones y no tienen cómo reponerlas. China es la que maneja eso y la que procesa esos materiales y no se los está dando a Estados Unidos. Entonces, cada misil que tiran están desperdiciando. Por ejemplo, se mencionaba, ¿no?, de los ataques de Irán. Pues Irán lanzó primero, vamos a llamarle su chatarra balística, ¿no? Lanzaban cosas que para el domo de hierro tenían que lanzar unos misiles carísimos para derribar unas cosas. Y ellos mandaban un montón que la tenían que usar en algún momento, pero lo mandaban para que estos desperdiciaran material. Entonces, la idea de Estados Unidos es terminar pronto la guerra, pero si no, se va a tener que retirar porque no tiene las municiones, según muchos analistas. Y además, China y Rusia le pueden suplir a Irán de material para la guerra. Me da un poco de dificultad de pronto comprender que Rusia se quiere involucrar en apoyar a Irán cuando está totalmente obstinada con el tema de Ucrania. China también me parece que estratégicamente puede jugar a quedarse quieta porque tiene unos intereses con Taiwán en donde de cierta manera ante este nuevo orden mundial que se está estableciendo de un intervencionismo directo donde se viola el derecho internacional, pues China puede tomar decisiones de como lo hizo Estados Unidos y nadie dijo nada, pues China también puede intervenir con Taiwán y no necesariamente con una invasión armamentística, un bloqueo fuerte podría ser suficiente y se toma las atribuciones y al no haberle dicho nada a Estados Unidos, pues ella también lo va a hacer y de la misma manera Rusia pues prácticamente se está sintiendo validada en lo que está haciendo con Ucrania. Pero viene lo siguiente y es Estados Unidos está urgido por una victoria. Inicialmente ellos plantearon de que podía ser una guerra que iba a durar 5 días, sin embargo abrieron la posibilidad de que podía extenderse por unas cuantas semanas o el tiempo que fuera necesario. Donald Trump y su equipo de gobierno necesitan rápido una victoria. Lo mismo, Benjamín Netanyahu necesita rápido una victoria. ¿Cuánto tiempo creen ustedes o estiman que puede tomar esto? ¿Va a ser una guerra larga? ¿Va a ser una guerra corta? Y los países de la región quieren que se acabe con esa molestia. Entonces, si ellos quieren que se acaben con esa molestia, tienen que volverse también facilitadores a la intervención israelí y norteamericana o para un cambio de régimen o para un debilitamiento del régimen a tal punto que lo arrodillen y se permita a realizar cambios en el gobierno iraní y que deje de ser una posición tan rígida y adversa a los intereses de Occidente, especialmente de Estados Unidos y de Israel. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a la duración o al término de esta guerra? ¿O efectivamente Irán ya no tiene armamento o está presta a sacar un armamento como el que ha hecho alarde durante tanto tiempo? Si me dejo llevar, si me dejo llevar por los informes que provee Israel en este instante, se presume de que el volumen de disparo de misiles que hace Irán todos los días se ha reducido casi en un 90% de lo que hizo el primer día de la guerra. Es decir, estamos hablando de que un flujo apenas de 10% en apenas 5 días, 6 días, es una reducción muy dramática, muy dramática. Si nos dejamos llevar por eso, podríamos pensar que la guerra no llegue a durar un mes. En una situación donde el régimen iraní se obstine
en no rendir el programa nuclear. Eso está por verse. Puede que Irán esté generando algún tipo de distracción que la inteligencia de los occidentales no esté viendo. No lo sabemos aún, pero si yo debiese apostar por algo, pienso que independientemente de que Irán esté apostando con alguna estrategia de camuflaje, no va a querer tampoco alargar la guerra más de un mes, porque si bien puede que conserve algunas capacidades militares, lo cierto es que la destrucción a la infraestructura dentro de Irán es amplia, es muy grande. Y sin esa infraestructura, el armamento y el régimen pronto colapsaría. No tendría cómo darle movilidad, transporte, energía, todo tipo de servicios necesarios para que pueda seguir operando cada una de estas cosas. O sea que el régimen va en cierta forma a terminar, si no arrodillándose, se tiene que establecer algún tipo de acuerdo de cambios que Occidente va a querer implementar. Don Ernesto, su apreciación. Bueno, yo también creo que no va a durar mucho, pero por las otras razones, que Estados Unidos no tiene tanto armamento y no tiene la posibilidad de reponerlo. ¿Qué pasa si no se rinde y estos ya no tienen con qué pegar? Pues de todas maneras no dura mucho. Y si ya no tienen con qué pegar, que si fuera cierto eso, o sea, lo manejan muchos, ¿no? De que no tienen tanta la capacidad de estar fabricando los misiles, ¿no? Entonces, la cuestión es así como estratégica de los dos lados. Estados Unidos quiere terminar pronto e Irán tampoco puede aguantar ya mucho. Pero de que vaya a haber así una victoria contundente de Estados Unidos e Israel, tampoco lo creo tan factible. No creo que por lo que se quedó ahí en el tintero de que qué van a hacer Rusia y China, tienen un montón de intereses económicos y han desarrollado muchísima infraestructura en Irán. No la van a dejar así nomás de que... O sea, no creo que se queden como que no pasó nada. Y es más, el aspecto aquel de Taiwán, pues si Estados Unidos está enfrascado aquí, sería el momento ideal para que China tomara el control de Taiwán. Pues, o sea, si están acá ocupados y tirando las municiones, a lo mejor están esperando a que se les acaben y entonces ahora sí van sobre Taiwán, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, hay mucha información contradictoria. O sea, cada lado saca su historia de que estamos ganando, de que acá, como sea, también los Irán dicen que están resistiendo, que tienen armas que van a ver, que van a sacar, que no se las esperan. Entonces realmente pues no tenemos acceso a toda esa información y tampoco va a pasar mucho tiempo para que realmente veamos en dónde para este asunto. Bueno, Eh, interesante porque los dos plantean unos puntos de vista diferentes, pero sin embargo hay aspectos en común. Corta duración y el régimen va a continuar. Sí, sin embargo, pues estamos en un escenario con un cierto grado de incertidumbre porque hay muchos actores involucrados al respecto y el deseo de la región es que haya un cambio de régimen en Irán. Es el deseo de la región. Proféticamente, como muy bien lo explicó y lo argumentó Alejandro, Irán va a formar parte de los reyes de Oriente, o sea que algo va a quedar ahí enraizado del régimen actual, que sea cual sean los intereses, muy probablemente también intereses económicos, hay una tremenda deuda de Irán con lo que tiene que ver con China y con Rusia, que muy probablemente genere un anclaje en respecto de la relación de ellos y los intereses económicos priman. Entonces, China es el principal consumidor del petróleo iraní. Hacía un momento les hacía la pregunta o les decía que le iba a hacer una pregunta y es que en el caso de Venezuela, la extracción que se hizo del presidente ilegítimo Nicolás Maduro con su señora esposa, a diferencia de lo que ha ocurrido con la eliminación del ayatolá, es que Nicolás Maduro es un líder meramente político, punto. Mientras que con el ayatolá se está hablando
de que era el líder supremo religioso. La gente ve un líder político al que se considera un opresor, un tirano, un dictador, que gobernó mal a su pueblo, pues lo que siente es un alivio y decir se lo llevaron, que bueno, las cosas van a empezar a cambiar. Pero cuando estamos hablando del ayatolá como un líder supremo religioso que en su momento ofreció que el Islam era la solución a todos los problemas del pueblo y esa religión le llega hasta la médula, ustedes quizás hayan podido apreciar algunas imágenes durante el duelo de cómo millones de personas, porque estamos hablando de un país que tiene alrededor de 90 millones de habitantes, de mayoría chiita, lloraban la muerte de su líder, hace que esto sea diferente de la situación de Venezuela, porque le mataron a su líder religioso supremo. O sea, que esto no es simplemente un cambio de gobierno. Puede que la nación se debilite en cuanto a su capacidad de respuesta bélica, pero desarraigar la religión de un pueblo no es tan fácil. ¿Qué implicaciones creen ustedes, sabiendo que Irán ha sido un tremendo patrocinador de grupos terroristas y de lobos solitarios en diferentes partes del planeta que pueden llevar a cabo ataques? ¿Qué implicación creen ustedes que puede haber, aún con un debilitamiento del régimen y sea cual sea el resultado que ustedes plantearon, pueda haber para Occidente, Estados Unidos, Europa y la nación de Israel con este ataque que se está llevando hacia el pueblo iraní? Alejandro y después don Ernesto. Yo veo claramente aquí la manifestación de la ambición que tiene Trump para Medio Oriente, comenzada desde su primera presidencia cuando estableció los acuerdos de Abraham. En esos acuerdos de Abraham, en los que él logró incorporar algunos países claves para que firmaran la paz con Israel, como Marruecos, por ejemplo, al cual se han adherido otros, al cual se busca que se adhiera formalmente Arabia Saudita, que sería el jugador principal o clave para poder hacer que todas las demás fichas caigan como piezas de dominó. Pero claro, queda el meollo de Irán, con todos sus pequeños aliados incrustados en medio de estos países árabes. Y yo veo que esto es parte de esa misma estrategia. Yo veo que la búsqueda aquí, más allá que el cambio de régimen, es poder consolidar la estrategia iniciada en su primer mandato con los acuerdos de Abraham. ¿Qué impide que los árabes finalmente hagan paz con Israel? Lo que lo impide es que tienen a Irán con sus secuaces asusándolos para que sigan la enemistad. Está claro que los saudíes no buscan la enemistad con Israel desde hace mucho tiempo, es claro, al igual que Bahrein, que Emiratos Árabes Unidos. Incluso un régimen tan controversial como el que está ahora en Siria ha manifestado que busca establecer acuerdos de compromisos de entendimiento con Israel. Está claro que lo único que queda, que se lo pone y que debe ser quitado del medio, es precisamente la presión chiita del gobierno iraní. Y yo lo que creo que esto va a permitir que el presidente Trump logre ponerle ese moño final a su estrategia, comenzada en su primer mandato con los acuerdos de Abraham, y al quitar a Irán y su presión y su capacidad para financiar guerrillas, porque lo que sí va a ocurrir muy seguramente a raíz de esta guerra es que Irán va a ver muy disminuida y socavada su capacidad de financiar a estas guerrillas en Medio Oriente. Ese sí puede ser el efecto más inmediato y positivo de esta guerra, incluso si no hay un cambio de régimen, si no hay un cambio de orientación, va a ser la capacidad real que tiene Irán para alimentar la guerra en Medio Oriente en el corto plazo, hasta que se reconstruya. Y esto le va a permitir presionar a todos los países árabes para que entren en ese acuerdo de Abraham, en ese acuerdo de paz con Israel. Y esto proféticamente es muy necesario. Israel también lo ambiciona. El pueblo judío también lo ambiciona. Poder restablecer los sacrificios en el monte del templo, para lo cual hemos visto a través de muchas noticias que se están preparando. El Instituto del Templo ha hecho infinidad de preparativos para esta misión,
cuenta ya con apoyos políticos de calibre en el Congreso israelí. El gobierno está ahora alineado, el gobierno de Netanyahu, a pesar de no ser un gobierno estrictamente religioso, cada vez ha mostrado más y más y más afinidad y alineamiento con los intereses de los partidos religiosos dentro de Israel y ha mostrado apoyo tácito a la idea de que el Instituto del Templo lleve a cabo sus planes y que los judíos vuelvan a tener dominio del monte del templo. Pero para eso se necesita eliminar la presión que ejercen los enemigos, tanto árabes como iraníes, como persas, toda la presión que ejerce esta esfera del mundo musulmán por evitar que Israel tenga ese dominio religioso sobre el monte del templo y no solo su presencia política militar. Yo creo que ese sí va a ser el resultado real que se va a lograr de esta guerra en el corto plazo. Le va a dar esa puerta abierta a Israel para que entre en el monte del templo y dé comienzo a lo que proféticamente debe dar comienzo algún día, y es el restablecimiento de los sacrificios. Don Ernesto, su apreciación. Me deja pensando mucho, Alejandro. Es que, bueno, el caso para que se restablezcan los sacrificios, pues no nada más estorba, digamos, el vecino querelloso, ¿no? Sino que ahí sí todos los musulmanes, no importa si son sunitas o son chiitas, no quieren eso. No va a haber mucha oposición, con acuerdos habrán o sin acuerdos habrán. Mi perspectiva ha sido de tiempo atrás de que van a hacer los sacrificios cuando entre Europa liderando ahí. O sea, es la que le va a dar chance a Israel de poner el templo y detener la reacción árabe. Porque no va a ser, insisto, no va a ser reacción chiita, sino todos los musulmanes. Entonces, yo digo que por eso hay que estar así bien atento de cómo es posible que Europa se vaya a recuperar y se vaya a levantar. Se ve que está tocando fondo económicamente y de ahí va a levantarse. No alcanzo a percibir así, a identificar directamente que el que Irán de alguna manera se apacigüe o se disminuya su capacidad de acción, con que ya pronto vengan los sacrificios en el templo. No logro, no digo que no pueda pasar, pero no veo las conexiones tan inmediatas. Interesante la posición de cada uno de ustedes o los análisis que nos presentan. Pienso hacer una segunda parte de este podcast, pero antes de dar por terminado esta primera parte, les quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que este conflicto va a terminar derivando en el uso de algún arma nuclear? O por lo menos bajo este escenario es una situación que se descarta. ¿Tendrá acaso Irán algún arma ya desarrollada y está esperando el momento para utilizarlo, o un arma de largo alcance? Alejandro, tu opinión y después la de don Ernesto. Incluso si la tiene, creo que no es algo que vaya a ocurrir en el panorama. Lo dudo. Don Ernesto. Sí, yo tampoco creo que vayan a utilizar ellos. Por ejemplo, si ellos quisieran hacer alguna situación de daño así, vamos a decir, radioactivo, ni siquiera necesitan la bomba nuclear ellos. Con que lanzaran los misiles a la planta nuclear que tienen los de Israel, ahí se llama Dimona, con que le dieran ahí, ya llenaban de radioactividad todo. No necesitan una bomba sucia ni una bomba atómica ellos mismos, nomás atinarle ahí, ¿no? Entonces, no lo han buscado hacer, yo creo también porque para los musulmanes Jerusalén es un sitio sagrado. No quieren destruir ahí. Yo no dudo que a Tel Aviv sí se lo quieran borrar, ¿no? Pero Jerusalén no. Y una cuestión radiactiva, con que le dieran en la planta nuclear en Dimona ya. Y no han querido hacerlo y no creo que lo quieran hacer.
no porque odien menos a los judíos, sino porque no quieren contaminar Jerusalén. Yo creo que es algo que los detiene muchísimo. Caballeros, muchas gracias por su tiempo. Hay mucho más que hablar sobre esto. Esta es la primera parte. Podemos hablar de qué le espera a Europa. Los países europeos están tomando una posición de apoyar o no apoyar a Estados Unidos y a Israel en esta situación. También podemos hablar acerca de cuál es el pronunciamiento que va a tener el Vaticano, que hasta el momento ha guardado silencio en este conflicto. También podemos hablar acerca de acaso se vienen ataques terroristas en diferentes países, especialmente aquellos que han tomado partido apoyando a Estados Unidos o a Israel, o de los países de la región que se han facilitado hacia Estados Unidos e Israel para los ataques contra Irán en cuanto a lo que es facilitar las bases militares o bases de logística y otros aspectos. Sobre esto hay mucho que hablar y nos veremos en una próxima ocasión, yo creo que no muy lejana, para que tratemos otros temas relacionados con el conflicto que actualmente se está desarrollando, y espero tenerlos en una próxima ocasión. Señor Alejandro Silva, muchas gracias por su participación. También al señor Ernesto, muchas gracias por tu participación y compartir sus opiniones sobre este tema de actualidad. Hasta luego. Hasta luego.